Muy buenos días, ingeniera. El día de hoy hablaremos sobre la muestra o sección muestral. Bueno, ¿siempre tenemos una muestra al momento de realizar la investigación? No siempre, pero en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en vía nuestra. Solo cuando queremos efectuar un censo, deberíamos incluir todos los casos, personas, animales, plantas, objetos. En total, el universo o población. ¿Sobre qué o quiénes tomamos los datos? Los datos son obtenidos mayormente de participantes, objetos, sucesos o colecciones de estudio. Además, que las unidades de muestra, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Pero ¿cómo se delimita la población? Al momento de limitar la población, se debe seleccionar un cierto grupo de personas o lugar. Por ejemplo, em, para ello, la población de la muestra se limita a veces en un cierto grupo de niños, en el caso de ser una escuela, un paralelo o curso y de un cierto rango de edad. Entonces, ¿cómo se podemos delimitar y hacer más pequeña la población? Y para seleccionar la muestra, tenemos que tener un reflejo fiel de, de la población, es decir, que con cierto grupo de niños se van a identificar más niños. Bueno, en los tipos de muestra tenemos las probabilísticas y las no probabilísticas. Las probabilísticas tienen la posibilidad de ser escogidos para la muestra por medio de una selección aleatoria o también mecánica, que es muestra y análisis. Muestras no probabilísticas. La elección no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas, además de estar relacionada con las decisiones del investigador. Pero ¿cómo seleccionamos una prueba probabilística? Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. Ejemplo, de todo el grupo de personas que se encuentran aquí, escogemos solamente una cierta cantidad, en lo cual generalizamos y damos a conocer ciertas características que puedan darlo al conjunto mayor. Pero ¿cómo realizamos el cálculo del tamaño de la muestra? En este caso se utiliza un programa llamado STAT. Este ayuda para obtener muestras representativas. En este caso encontramos el universo o población máximo de error aceptable, estimado del porcentaje del nivel y valor deseado de confianza. En la población no tiene que superar los 99.999, ya que el sistema va a poner en la misma cantidad. Sin embargo, si la cantidad es menor, entonces el sistema lo respeta. Al momento de realizar un porcentaje de error, podemos escoger, en STAT se puede poner del 1 al 20%, mientras que en el porcentaje estimado de nivel podemos poner un 50% y en el valor deseado de confianza llega al 100%, si le restamos el 5%, existiría un 95% de confianza. A continuación, los números aleatorios o random number. Como el nombre mismo lo dice, es un procedimiento que se encuentra en el centro de recursos en línea. Un ejemplo, aquí tenemos el documentos, el cálculo de la muestra. Es un procedimiento como tal. A continuación, el STAT. El STAT es un programa que nos ayuda a generar números aleatorios y a la vez establecer límites superiores e inferiores. ¿Qué es lo que se trata de decir? En que los límites inferiores se toma la muestra inicial y en que los límites superiores se toma la muestra final. Con ello ya podemos obtener los datos requeridos. A continuación, la selección sistemática de elementos muestrales. Para el cálculo de las muestras
necesitamos tener en cuenta las fórmulas. Por ejemplo, K es el intervalo de la población que nosotros vamos a calcular. Es igual a N, el número de la población, N es el tamaño de la muestra de la población y N minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, K es el intervalo de la acción sistemática. Un ejemplo, supongamos que para un estudio para medir la calidad de atención de servicios generados por médicos del hospital, se necesita, por ejemplo, N sería igual a 1548 servicios filmados, por la cual se necesita calcular 308 servicios para evaluar. Aquí tenemos como error máximo del 5%, un nivel de confianza del 95% y un porcentaje estimado del 50%. El P es igual a 0.5. Entonces, por lo tanto, decimos que N, el tamaño de la muestra, es igual a 308 episodios filmados. Haciendo el cálculo referente, nos sale con todito eso 5.0259, que redondeando nos da un total de 5. A continuación, el tamaño óptimo de una muestra. Para obtener las muestras probabilísticas se debe tener en cuenta los dos procedimientos básicos. Por ejemplo, el primero es la determinación del tamaño de la muestra. El segundo, la selección aleatoria de los elementos muestrales. Cada uno de ellos deberá contener y tener claro los siguientes puntos. Por ejemplo, el tamaño de muestras nacionales o regionales, el tamaño de muestras del número de subgrupos, que puede ser dividido tanto en hombres o mujeres de 4 grupos y un grupo equiparado de socioeconómicos. El otro punto, de acuerdo con el propósito del estudio, tiene que ser de tipo casual o experimental. Ya. Encuestas a gran escala. Y finalmente tenemos los tamaños mínimos de muestras estadísticos. Aquí básicamente se centra en analizar las correlaciones y entre otros factores que nos ayudarán a encontrar esa muestra que nosotros requerimos o que el investigador requiere. Por último tenemos una máxima del muestreo y del alcance del estudio. Aquí son dos tipos, por ejemplo. Tenemos la investigación experimental y la investigación no experimental. En la parte de la investigación experimental requiere de unos casos múltiples en que los experimentos, la validez sea verídica, con datos exactos. En cambio, en la investigación no experimental tiene que ser más una investigación descriptiva y correlacional, donde que muestre mediante una hipótesis o teoría. Bueno, gracias, esa es nuestra exposición sobre el muestreo. Gracias, Inge. ¿Cómo va para Drive? Mentira, va para YouTube. ¿Cuántos minutos?